Yo nací el 9 de febrero de 1938. No me causa ninguna gracia ser tan viejo, pero en fin, es lo que hay. Me hubiera gustado haber nacido no menos de 40 años después, porque es mejor esta época que la otra. Me gusta mucho la tecnología, por eso quiero haber nacido más acá, porque en aquellos tiempos no había todas las cosas que hay ahora, tecnológicamente hablando, ¿no? Era todo más artesanal, había que rebuscársela un poco más, con ingenio. Hice estudios técnicos hasta el secundario en el colegio industrial, trabajé en varios oficios hasta que me dediqué a lo que más me gustó. Cuando uno encuentra lo que le gusta, ahí es donde hay que no trabajar en cualquier cosa y bueno, encontré laburo acá, me quedo acá, no. Buscar hasta que encontrás lo que a vos te gusta, lo que vos sentís que es tu trabajo. Y bueno, me dediqué a la electrónica, electricidad, electromecánica, todo lo que referido a ese ramo, ¿no? Y después, ya de grandecito, a la par de eso me gustó la música, siempre, desde siempre. La música es algo que vos lo descubrís así, de chico. Ya de chico vos te das cuenta que la música te gusta mucho. Más que a otros, a lo mejor que lo toman muy medio con liviandad, a la ligera. Y a mí me gustaba muchísimo. A tal punto que hice lo imposible por tratar de estudiar, de aprender. Bueno, con algunos ahorritos que hacía en mi trabajo me compré la primera guitarra y de ahí ya fue un desastre, ¿no? Pude tocar más. Y bueno, a mí me gustaba el jazz, me gustaba la música popular. Y así fue como, dada la circunstancia y como veíamos algunas películas que empezaron con el rock and roll, Billy Haley, esas películas las primeras películas de rock que empezaron a proyectarse, me enloquecí con una guitarra eléctrica, quería una guitarra eléctrica. ¿Y de dónde la sacaba? Si no existían en ese tiempo así como ahora. O sea, la veíamos en las películas nomás. Entonces, como sabía un poco de electrónica y todo eso, me puse a fabricarme una. Y ahí, justamente a la par de eso, la hice y todo. La tuve mucho tiempo usándola. Hasta que después la cambié por otra que era de verdad, ¿no? Un poco más profesional. Y ahí nació mi afición por la lutería. O sea, luthier es todo aquel artesano que se dedica a construir o restaurar elementos, ya sea musicales o artesanales, manualmente, ¿cierto? Bueno, yo empecé a hacerme algún equipo amplificador para la guitarra, a construir alguna guitarra que se aproxime más a las guitarras eléctricas, y así de a poco me fui dedicando inconscientemente a hacerle algunas reparaciones o algunos equipos, algunas restauraciones a colegas, algunos otros músicos, y así me enganché con el tema de los instrumentos. Hasta el día de hoy todavía tengo esa afición, ¿no? De construir algunos instrumentos y reparar, restaurar.
Y me dediqué también a la música, ¿no? A la par de la música, a los instrumentos. O sea, la mayoría de los instrumentos que yo tengo son fabricados por mí, los que yo uso para tocar, ¿no? O sea, los que compran hoy en día un instrumento hecho por un luthier tienen que querer un instrumento en especial, tiene que ser muy especial, porque la mayoría ya vienen hechos de fábrica, en serie. Hay fábricas como Fender, como Gibson, que hacen instrumentos de muy buena calidad, y muy caros, muy buenos. O sea que el luthier ha quedado bastante relegado, el que hace instrumentos. El luthier prácticamente es una especie en extinción. Solamente se utiliza al luthier, o se lo consulta, el músico recurre a un luthier cuando quiere un instrumento especial. O sea, no consigue un zurdo, alguien que toca al revés la guitarra, es zurdo para tocar, no consigue fácilmente un instrumento adaptado a la zurda, porque la mayoría de los instrumentos, o sea, las guitarras vienen para tocar con la mano derecha el diapasón, ¿no? Entonces me consultan a mí, y yo les tengo que aconsejar construir un instrumento para zurdo, con todas las condiciones que eso requiere, todo al revés. Tanto el violín como el violonchelo, el contrabajo y la guitarra son instrumentos que se pueden invertir a mano, digamos. Se construye para mano izquierda y para mano derecha. No así el piano, que el piano viene ya totalmente para tocarlo un diestro. Es imposible conseguir a alguien que toque el piano al revés, salvo que lo dé vuelta y toque así, ¿no? Hay instrumentos que son muy viejos, muy antiguos, que justamente por el transcurso del tiempo se van deteriorando, se van debilitando las maderas, la madera con el tiempo, con los años, se hace como un vidrio, como un cristal, y son muy quebradizos, hay que cuidarlos muchísimo, porque va perdiendo esa flexibilidad que tiene la madera naturalmente, se hace se cristaliza. Calidad, porque saben que está hecho expresamente, que está hecho con más cuidado, con otro conocimiento, con otro gusto, pero también saben que es más caro, porque yo no haría una guitarra de 300 pesos, no puedo hacer una guitarra con un costo de 300 pesos, supongamos. Ya de movida el trabajo que da hacer una guitarra es lo mismo hacer una con madera muy barata que hacer una con madera muy cara. Entonces no vale la pena perder tiempo en hacer una guitarra barata que te lleva el mismo tiempo que hacer una guitarra cara. Cara en el sentido de más calidad de material. Entonces normalmente el trabajo del luthier, como es especial, es más caro. Y es a la vez más respetado por el músico. No, se enorgullecen la mayoría de decir, no, esta guitarra me la hizo un luthier. Le da más calidad y más calidez al instrumento. Y normalmente suenan bastante mejor, porque están hechas con más cuidado, con más detalles y otros conocimientos. Lo industrializado sirvió, o sea, la industria de la música, la industria de la construcción de instrumentos, que ahora popularmente llamamos instrumentos chinos, que vienen muy baratos y que le compran una guitarra a los chicos o un violín. Yo lo veo muy bien desde el punto de vista que acercó y le dio muchas posibilidades a la gente que no tiene recursos económicos, para que los jóvenes tengan acceso a un instrumento para aprender. El luthier abarca varias disciplinas. Normalmente se dice esto, por ejemplo, este instrumento
es un contrabajo de autor. Y ya con eso se abarca una calidad distinta, porque está hecho por alguien que lo hizo particularmente, o sea, de a uno. Y para hacer un instrumento bueno le lleva mucho tiempo, por eso también se encarece mucho. Normalmente se pide con un año de anticipación un instrumento bueno a un luthier bueno, de calidad. Un profesional, digamos, de la lutería le pide un plazo de tal vez un año y medio, hasta 2 años de plazo para hacerle un instrumento a un músico de alto nivel. Por eso se cotizan tanto algunos, los muy buenos. Acá en Argentina hay muchos luthieres muy buenos que hacen instrumentos de muy buena calidad y que justamente si vos querés hacerte un instrumento con ellos, primero no se lo hacen a cualquiera, que vos vayas y digas, no, ¿cuánto vale? Yo te lo pago, hacémelo. No, tenés que ser un buen músico, que hagas honor a ese instrumento que te va a hacer él. Ser un músico reconocido, muy bueno, y saber tocar muy bien, porque ese instrumento tiene que lucir en las manos de alguien que toque bien. También es parte del orgullo, del nivel que tiene el luthier, ¿no? Te digo, es un oficio que tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque no hay escuelas de lutería. En Tucumán hay una escuela, una universidad muy importante que habilita con título nacional y todo a maestros de lutería. Pero no está tan popularizado como otros oficios. Son poquitos los que salen buenos luthiers y que son capaces de construir un instrumento de muy buena calidad. Son muy pocos. Tiene que ser un virtuoso. Nunca se termina de aprender. Cada instrumento que vos ves o desarmás o reparás o restaurás o hacés nuevo es una experiencia nueva. Siempre hay cosas para aprender, siempre, permanentemente. Como ningún instrumento se parece a otro, ni ningún instrumento en el mundo suena igual a otro. Por más que haga 1000, los 1000 van a sonar. Un luthier no hace instrumentos en serie. Se puede dedicar a fabricar instrumentos para la venta, pero ya cuando los empezás a hacer en serie, que cortás maderas para hacer 20 guitarras y empezás a fabricarla así en serie, de a 5 por vez, hay métodos para fabricar en cantidad. Bueno, eso ya es un fabricante, un constructor de guitarra, un fabricante que hace en serie para vender, no es un luthier. Y ya es un poco, también se le puede aplicar el término, pero a mí me parece que ya el luthier es un poquito más elaborado el oficio, ya abarca un poco más de otros instrumentos. Vos tenés que abarcar instrumentos de cuerda en su mayoría, desde el contrabajo hasta el violín, pasando por todas las otras cuerdas, violonchelo, violines, viola, guitarra, mandolines, hay infinidad de instrumentos de cuerda. El origen supuestamente es uno solo, ¿no? O sea, la vibración de la cuerda sobre una caja hueca, sonora, emite una nota. Bueno, de ahí han nacido el principio de la guitarra o de los violines o de los instrumentos de cuerda, están basados todos en el mismo principio, que es la caja sonora, que le da esa característica sonora, ¿no? Siempre recomiendo yo a los chicos jóvenes que empiezan a estudiar, a los pibes que empiezan a estudiar, y a los padres, elementalmente, que los hagan estudiar no menos de 2 horas por día a los chicos. Y a los chicos que estudien no menos de 2 a 4 horas por día.
todos los días del año. Hay que tener esa constancia. Va a costar al principio, te va a resultar tedioso, por ahí aburrido, por ahí te va a quitar tiempo para otros entretenimientos a los chicos, para ir a jugar con los otros chicos. Al principio le va a costar, pero después, una vez que empiezan a darse cuenta de los progresos que van teniendo, solitos nomás van a estar esperando la hora para ir a estudiar. Se van a dar cuenta de lo que les cambia el hecho de estudiar música. Ponerse a estudiar es elemental.